A continuación, Charlando con Elizabeth. Telesucesos Canal 29 presenta Charlando con Elizabeth. Con temas coyunturales, locales, nacionales e internacionales de interés general. Charlando con Elizabeth. Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas de su programa Charlando con Elizabeth. En esta segunda temporada estamos abordando temas de coyuntura extremadamente importantes, para lo cual tenemos varios invitados. Hoy vamos a dar paso justamente al perfil de nuestro siguiente invitado, el joven Lenin Zulca. Charlando con Elizabeth. Lenin Zulca, abogado, exintendente general de policía de Pichincha, excomisario primero, tercero y cuarto del Distrito Metropolitano de Quito, coordinador del colectivo Acción Democrática Nacional Juvenil, vocero del Frente para el Futuro. Charlando con Elizabeth. Y justamente para abordar este tema, la consulta popular, hemos invitado hoy a Lenin, con quien vamos a abordar sus puntos de vista sobre este importante tema. El 2 de octubre el presidente Lenín Moreno envió estas preguntas a la Corte Constitucional y pues el camino que estas preguntas seguirán tienen que abordar justamente en un proceso de referéndum a la ciudadanía. Vamos a ver un pequeño video introductorio sobre este tema. Todas las preguntas son fruto de los amplios diálogos que hemos mantenido desde el comienzo de mi mandato y que recogen el sentir de la ciudadanía. En los próximos días, la Corte Constitucional tomará sus resoluciones, luego de haber cumplido con sus procedimientos. El pasado 2 de octubre, el presidente Lenín Moreno entregó a la Corte Constitucional el pliego de preguntas para la consulta popular y referéndum. Las 7 preguntas entregadas tienen como objetivo consolidar el régimen democrático a través de la lucha contra la corrupción, reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, eliminación de la figura de la reelección indefinida, supresión de la ley de plusvalía, protección del ambiente y no prescripción de delitos sexuales contra menores de edad. La pregunta relacionada con la reelección indefinida pretende dejar sin efecto la enmienda constitucional aprobada el 3 de diciembre del 2015 por la Asamblea Nacional. Para el presidente Lenín Moreno, la reelección indefinida debilita la democracia y resta eficiencia a la gestión pública. 9 años de la aprobación de la Constitución de Montecristi. Queremos volver a ella, recuperarla en esencia. Esa, nuestra Carta Magna, que consagra un conjunto riquísimo de derechos, catalogado como una de las más revolucionarias y ahora referente para la democracia en muchos países. No olvidemos que su aprobación representó un momento de unidad en el país, de democracia y de respeto mutuo. A este criterio se suman voces de apoyo que coinciden en que es hora de oxigenar la política ecuatoriana y demandan retomar el espíritu de la Constitución de Montecristi, en la que solo se permitía una reelección. Demando a la Corte Constitucional un pronunciamiento favorable a todas las preguntas y enmiendas que he propuesto y en el menor tiempo posible. Por otra parte, el primer mandatario exige a la Corte Constitucional un pronunciamiento favorable a todas las preguntas y enmiendas que ha propuesto, porque es necesario atender la demanda ciudadana y respetar la soberanía popular. Charlando con Elizabeth. Bueno, y damos la más cordial bienvenida al abogado Lenin Zulca, abogado joven ecuatoriano y quiteño, que además es líder del Movimiento Acción Democrática Nacional Juvenil, ADNJ. Lenin, bienvenido primero, gracias por aceptar la invitación, y queríamos desde la óptica juvenil, desde esta visión renovada de los jóvenes, quisiéramos que nos des una breve percepción de cómo ves la gestión del presidente Moreno, esta apertura al diálogo, esta nueva forma de gestionar lo que es la gestión de la presidencia de la República, pues en la que él ha demostrado yo diría una invitación generalizada a los distintos sectores, entre ellos también a ustedes. Bien, buenas tardes, un saludo fraterno a todos los televidentes, gracias por la invitación, estimada Elizabeth. Nosotros como jóvenes vemos con buenos ojos, con una buena mirada, este gobierno nacional comandado por nuestro querido presidente Lenín Moreno Garcés, puesto que es una forma nueva de hacer política. Nosotros aplaudimos esta forma de hacer política, una política en donde se establece el diálogo nacional, una política en donde se establece la inclusión ciudadana, principalmente a nosotros como jóvenes ecuatorianos que estamos preocupados por lo que va a pasar próximamente con este tema de la consulta popular.
Y justamente sobre el tema de la consulta, hay 7 preguntas que han sido remitidas por parte del presidente Moreno. En esas, yo diría, hay que resaltar temas importantes. Uno es el tema del combate a la corrupción. Otro es el tema justamente de la alternancia y de la posibilidad de que nuevas figuras políticas salgan al tablero político cuando se pretende, pues obviamente, una definición sobre el tema de la reelección indefinida. Otro es el tema de la imprescriptibilidad en lo que son los delitos en contra de los jóvenes y de los niños en nuestra sociedad, y un tema también que es extremadamente importante y que tal vez ha sido uno de los más controversiales es el tema de la desaparición o reconformación de quienes son actualmente los representantes del Consejo de Participación Ciudadana. Dentro de este marco general de temáticas, corrupción, el tema de la alternancia y el tema de la designación de nuevas autoridades, ¿qué debates mantienen ustedes dentro del grupo de jóvenes? ¿Cuál es su punto de vista? ¿Cuáles son sus preocupaciones? Bien, nosotros como colectivo de jóvenes, como organizaciones juveniles a nivel nacional, venimos conversando sobre este tema tan importante como es la consulta popular. Debemos establecer de manera clara el concepto de consulta popular. Y se le denomina consulta popular a un mecanismo de participación ciudadana directa. Aquí va el primer punto, ¿por qué estamos de acuerdo con esta consulta popular? Puesto que es un derecho legítimo de la ciudadanía para pronunciarse en las urnas. ¿Qué más derecho legítimo para que nosotros como ciudadanos, como mandantes, vamos a las urnas y votemos si estamos o no de acuerdo con la consulta popular? Aparte que es una atribución que tiene, lo dice la Constitución en el artículo 441, nuestro presidente, y también nosotros como ciudadanía, como jóvenes, tenemos nuestro derecho a ser consultados, tenemos nuestro derecho a fiscalizar y a participar en asuntos de interés público. De acuerdo a las 7 preguntas que establece esta consulta popular, 5 como referéndum, 2 como plebiscito, de manera clara como jóvenes apoyamos y respaldamos la lucha contra la corrupción. La pregunta 1, como tú lo dices, Elizabeth, manifiesta acerca de este tema. Y de manera literal dice que si estamos de acuerdo nosotros los ecuatorianos y las ecuatorianas con que se enmiende la Constitución y se sanciona a toda persona condenada por actos de corrupción para que no pueda ocupar ningún otro cargo público, además se le sancione con el decomiso de sus bienes. Esta pregunta también está en concordancia de acuerdo a la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Corrupción, en la cual te manifiesta de igual de manera literal que también el que robó, el funcionario público que se abusó de los fondos de interés público, también se le decomise los bienes, porque ¿qué sacas con una persona que roba y luego sale de la cárcel y disfruta de lo que robó? Entonces estamos de acuerdo con esto. En segundo lugar, con la segunda pregunta, nosotros como jóvenes reconocemos el espíritu de la Constitución de Montecristi, aprobada por la mayoría de ecuatorianos y aprobada con ese espíritu democrático que permitió en el 2008 la participación de todas y de todos. ¿Por qué? Porque se estableció en esta Constitución la reelección por una sola vez. Lamentablemente en el 2015 algunos asambleístas realizaron esta enmienda y cambiaron este espíritu de Montecristi. Entonces, con la consulta popular enviada por nuestro presidente Lenín Moreno, lo que se busca es, primero, reconocer este espíritu de Montecristi y segundo, establecer ya la participación de jóvenes. Ahí te voy a hacer claro solamente una interrupción. Sin embargo, hay una vocería importante en el sentido de que el regresar y eliminar esta posibilidad de la reelección indefinida representaría una reducción de los derechos ya logrados. Y en esa línea, pues es una defensa más bien a reelecciones de figuras políticas que respetables son, pero que tenderán a renovarse y a permanecer todavía muchísimos años sin dar paso justamente a estas nuevas opciones o a estas nuevas generaciones de las que tú representas. Exactamente, nosotros como organizaciones juveniles creemos y consideramos que ya es hora de oxigenar la política ecuatoriana. Nosotros consideramos que hay que hacer una política sensata, una política con alegría, y también hay que dar espacios a jóvenes que se han venido preparando como cuadros políticos. Y al final del día, al final de esta jornada democrática, el pueblo será el que dice sí a esta pregunta o no a esta pregunta. Y también reconocemos nuevamente, te repito, Elizabeth, que aquí vamos a constituir y a revivir ese espíritu de Montecristi que fue aprobado por la mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas. Definitivamente creo que esta es una de las preguntas que tiene mayor conflicto y mayor
dificultad en ser aceptada, pero más bien proviene de un grupo ya posesionado en el ámbito de la política y que más bien se pensaría que están defendiendo sus derechos más que viendo las posibilidades de nuevos cuadros. Exactamente. Nosotros vemos a la consulta popular como un instrumento de participación ciudadana y más no como lamentablemente algunos personajes de la política ecuatoriana se han manifestado de acuerdo a sus intereses personales y a sus intereses políticos, y eso lo ve toda la ciudadanía. Estamos de acuerdo con que toda persona que se quiera lanzar tiene su derecho por una sola vez, como lo decía la Constitución del 2008, pero también no estamos de acuerdo en que se quieran perennizar en el poder utilizando todo el aparataje estatal para hacerlo. Nosotros como jóvenes ciudadanos hemos venido realizando foros, debates. En semanas anteriores realizamos la vigilia en las afueras de la Corte Constitucional, en donde manifestamos nuestro punto de vista y dijimos, sí, respetamos la institucionalidad del Estado como Corte Constitucional que haga su trabajo, pero que actúe en cuanto a derecho y en cuanto a justicia social también se refiere. Listo, vamos a hacer un corte, vamos a dar paso a nuestros auspiciantes y en un momento más regresamos con la entrevista. Charlando con Elizabeth. Cuando volví a mi casa de la escuela, me pidieron mi dinero. Dije que no. Y todos mis amigos corrieron a sus casas. Tenían miedo de que también los fuera a golpear. Yo gritaba, pero no dejaba de golpearme. Siempre dijo que me iba a pegar. Nunca pensé que realmente lo haría. No sé qué hice, pero seguían pateándome. Me ataron y me arrastraron. Me quitaron mi dignidad. Ella dijo que me iba a dar una lección. Dijo que yo no hacía caso. No pensé que se enojaría tanto. Charlando con Elizabeth. Bueno, y seguimos conversando con Lenin y justamente queríamos preguntarle cuál es su posición, cuál es su punto de vista, cuál es el punto de vista de los jóvenes respecto al Consejo de Participación Ciudadana. Creo que es otra de las preguntas que realmente han generado conflicto, han generado controversia, sobre todo porque hay dos puntos importantes. Primero, el referente a la cesación de funciones de los actuales miembros y luego referente al tema de la elección de los próximos mecanismos de selección y esta corte transitoria que daría paso pues justamente a estos esquemas. ¿Qué es lo que ustedes están pensando? ¿Cómo ven esto del Consejo de Participación, que nació también en la Constitución de Montecristi como una alternativa de participación ciudadana, de dar vocería al pueblo, pero que sin embargo cayó en manos de un grupo simplemente, ¿no es cierto?, cercano tal vez a los mayores líderes del poder y ha evitado justamente procesos de fiscalización, procesos de designación adecuada de autoridades que han fungido en los más altos cargos del gobierno? Bien, como jóvenes nosotros nos manifestamos a esta pregunta 3 de la consulta popular, decimos un sí. ¿Por qué? Porque este Consejo de Participación Ciudadana nació, como tú lo dices, para participar nosotros como jóvenes, para dar nuestros puntos de vista, para poder realizar las herramientas y los medios necesarios para la fiscalización. Sin embargo, en los últimos años, este Consejo de Participación Ciudadana no ha cumplido con su trabajo. Por eso nos llama la atención y aplaudimos este llamado a consulta popular dentro de este aspecto. También aplaudimos cómo va a ser la elección de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Se va a hacer por medio de elección popular y se les prohíbe que sean apadrinados o que sean resueltos por un partido político, y eso también vemos con buenos ojos. Desde las organizaciones juveniles obviamente estaremos realizando las veedurías del caso para que este proceso también se lleve de la manera más correcta posible. Ahora, hay un tema importante también que muchísimos han tomado como un discurso y que no necesariamente tiene una base importante de la ley, y hay que aclararlos a los ciudadanos que nos siguen, que el Consejo de Participación Ciudadana no es afectar a ningún poder porque es parte del quinto poder de transparencia y control social. Entonces, en esa línea, muchísimo del discurso que se ha hecho de oposición al negar la posibilidad de un pronunciamiento sobre esta consulta tiene referencia al hecho de que con esta pregunta se estaría afectando un poder del Estado, ¿no es cierto?
¿Cuál es el razonamiento que lleva justamente esta defensa de la pregunta número 3? Bien, en primer lugar, como te repito, Elizabeth, nosotros somos los que más respetamos la institucionalidad del Estado, y en esta parte el que tiene que hacer su trabajo es la Corte Constitucional. Por otra parte, nosotros consideramos, y te repito, que este Consejo de Participación Ciudadana no ha hecho su trabajo. Nosotros, como asociaciones juveniles legalmente constituidas en su mayoría, nunca hemos recibido un llamado de vengan muchachos, vengan a participar desde un punto de vista, qué opinan de esto, vengan, colabórenos, cómo mejoramos las herramientas para fiscalizar. Nunca se lo ha hecho. Por otra parte, tenemos a un excontralor que fue elegido por ellos, que está fugado de la justicia ecuatoriana. Tenemos concursos que lamentablemente no fueron los más apropiados, y por eso nosotros consideramos que de manera urgente se debe llamar estas elecciones para los nuevos miembros del Consejo de Participación Ciudadana, y como organizaciones juveniles obviamente nosotros estaremos en vigilancia permanente y categórica en los espacios que debamos estar. En todo caso, para simplemente clarificar este tema, efectivamente el Consejo de Participación es una de las instituciones que son parte del quinto poder, que Exacto. Es el poder de transparencia y control social, y por lo tanto su eliminación, o en este caso no hay una eliminación, pero hay una reconformación del mismo, no afecta a ningún poder del Estado. Y vale la pena decirlo a los ciudadanos, en función de que han desaparecido varias superintendencias, por ejemplo, que son parte de este quinto poder también, y sin embargo el poder se mantiene pues tal cual ha sido concebido de acuerdo a la Constitución y a la Constituyente de Montecristi. El tema de la nueva designación de nuevas autoridades por parte del Consejo de Participación, ¿qué recomendarías tú que debe tener como ingrediente, toda vez de que los perfiles supuestamente seguidos y la metodología de concursos aparentemente era una metodología buena? Sin embargo, el momento en que ya se designaron a las personas, cuando empezaba la convocatoria y el concurso, parecería ser que ya se sabía quién iba a ser el nombre del ganador. Entonces, los mecanismos pueden ser buenos, sin embargo, la utilización de este mecanismo no necesariamente fue la mejor, ni nos llevó al más apto candidato para ser electo en las dignidades, como tú has dicho, Contraloría, Fiscalía y algunos otros espacios. Yo te digo, y aquí es claro, de conocimiento público fue que el Contralor, en los videos por el caso Odebrecht, él ya manifestaba que ya sabía que iba a ser electo como Contralor. Nosotros consideramos que este proceso, si ya aprueban la consulta popular el pueblo ecuatoriano, debe ser participativo. Participativo con las diferentes organizaciones sociales, gremiales, no solo juveniles, sino también de comerciantes, organizaciones políticas también del caso. Sin embargo, creo que los candidatos para ser los nuevos miembros del Consejo de Participación Ciudadana sean personajes idóneos para ese puesto. ¿Idóneos a qué me refiero? En primer lugar, que no hayan tenido problemas, ni sentencias, ni condenatorias con respecto a actos o hechos de corrupción. También, un perfil ético. Que no está contemplado, pero que es fundamental en el momento de la elección. Exacto. Y otro requisito, igual que te dice en esta pregunta, es que no sea apadrinado por un partido político. Y eso es lo que aplaudimos nosotros. Queremos que los personajes de sociedad civil, los personajes de la academia, sumen y sean los nuevos miembros. Sin embargo, el soberano, la ciudadanía ecuatoriana, será el encargado de elegir a estos nuevos miembros. ¿Y qué más participación queremos si nosotros somos los que vamos a elegir a estos nuevos miembros del Consejo de Participación? Pero ahí a mí me surge todavía una preocupación, que es en la línea de que se plantea de que los nuevos miembros sean electos también a través de un sufragio público, ¿no es cierto? El momento en que ellos no están vinculados a un movimiento o un partido político, ¿cuál debería ser el mecanismo de valoración de estos candidatos, ¿no es cierto?, o de auspicio, para que los partidos finalmente trabajen en favor de algún determinado candidato? Si no, va a ser muy difícil su elección. Obviamente, bueno, la Constitución te da ese derecho, todos tenemos derecho como ecuatorianos a elegir y ser elegidos. Por otra parte, yo considero también que este concurso no se debe dejar sorprender por este partidismo político. Y obviamente todos los partidos estamos en un ambiente democrático, en un ambiente de libertad, se respira nuevamente libertad. Se debe establecer esos requisitos lógicos, y ese proceso tendrá que hacerlo la institucionalidad con participación de nosotros como organizaciones juveniles. Lo que sí recomendamos nosotros es que personajes que no hayan tenido problemas con la justicia, que no hayan sido sentenciados por hechos de corrupción, que no hayan sido sentenciados por diferentes delitos, así como también sean personajes que tengan la suficiente preparación y la legitimidad social del caso.
Listo. Vamos a hacer un último corte y regresamos a la etapa final de este su programa, Charlando con Elizabeth. Charlando con Elizabeth. Oliver James. Mi amigo, bienvenido a mi país. Tengo derechos. ¿Ah, sí? ¿Dónde crees que estás? Tengo derechos, tengo derechos. Los únicos derechos que tienes aquí son los que yo te doy. Preparen. 1, 2. Passe-moi, passe-moi. Charlando con Elizabeth. Y para cerrar en nuestro último segmento, justamente quisiéramos abordar tal vez de una manera muy sucinta, porque ya el tiempo es nuestro peor enemigo, las preguntas relacionadas al tema de minería y al tema justamente de niñez y de protección a todos los derechos de los niños y niñas. ¿Cuál es el pensamiento que ustedes tienen? ¿Cuáles son las propuestas? ¿Y cuál es justamente una definición sobre las mismas? Bien, como organizaciones juveniles, ¿por qué respaldamos estos temas ambientales? En primer lugar, porque te prohíbe la explotación minera metálica en áreas y en reservas ecológicas. Y segundo, porque aumenta el grado de protección ecológica de las áreas protegidas de Al-Suní. Si el concepto tenemos del buen vivir es vivir con uno mismo, vivir bien con los demás y vivir bien con la naturaleza. Y por otra parte, nosotros apoyamos esta pregunta por la dignidad de este grupo de atención prioritaria importante como son los niños, niñas y adolescentes acerca de la imprescriptibilidad de los delitos sexuales. Si nos decían, bien, algunos compañeros asambleístas nos manifestaban que esto se podía hacer mediante ley. Tuvieron 10 años para hacerlo y no lo hicieron. Entonces, cabe esta pregunta y para finalizar un mensaje final, estimada Elizabeth, nosotros como organizaciones juveniles, como jóvenes, como ciudadanos, en nuestro derecho de participar democráticamente en la vida política del país, apoyamos esta consulta popular por la lucha contra la corrupción, por la dignidad de los niños, niñas y adolescentes y por más espacios democráticos para los jóvenes. Bueno, en todo caso son las palabras sentidas de un joven quiteño y además activo, el dirigente político de algunas organizaciones juveniles. Nos parece importantísimo su pronunciamiento y pues Lenin, simplemente comentarte que las expectativas sobre los jóvenes de parte de todos los ecuatorianos son muy amplias. Ustedes tienen en este momento no el futuro sino el presente del país y realmente queremos y apoyamos estas decisiones de la consulta en la línea de estas nuevas oportunidades que tú has planteado, que son importantísimos y vitales. Tal vez unas cortas palabras para ir cerrando ya nuestro programa y con eso terminamos. Sí, gracias Elizabeth. Y para terminar, nosotros consideramos que el pueblo que no lucha por su derecho no tiene ese derecho para tenerlo, para poseerlo. Entonces, como jóvenes estaremos en alerta permanente y también invitamos a los demás ciudadanos, a las demás organizaciones a defender el proceso democrático con el que no gana el presidente Moreno, con el que no pierde o gana el expresidente Correa, con el que gana toda la ciudadanía y todo el pueblo ecuatoriano. ¿Hasta cuándo la vigilia en el Parque? La vigilia estaremos de manera permanente, ya es hora y ya es tiempo legal correspondiente que la Corte Constitucional emita su dictamen y estaremos alertas y pendientes en permanente vigilia. En todo caso, su participación va a ser activa y va a ser permanente hasta que este tema salga. Siempre, y consideramos que como jóvenes, que la consulta va por todos los términos y porque es nuestro derecho a participar en la vida política del país. Muchísimas gracias a Lenin, un joven quiteño que no solamente con sus palabras demuestra este amor a la patria, sino con las acciones. Ellos han hecho ejemplo de permanencia constante en el Parque del Arbolito, de vigilia con este proceso y esperamos, todos los ecuatorianos estamos esperando que en los próximos días ya la Corte Constitucional dé su dictamen referente a las preguntas, porque realmente los ecuatorianos
quieren pronunciarse en las urnas, tienen derecho de hacerlo y la Corte Constitucional no va a parar justamente ese derecho de los ecuatorianos a que se pronuncien y decidan su futuro. Estamos ya cerrando nuestro programa, ha sido realmente un tema extremadamente importante. Les agradecemos a ustedes por seguirnos semana a semana en su programa Charlando con Elizabeth. Les invito para la próxima semana también un nuevo tema y un nuevo invitado en esta tarde. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Charlando con Elizabeth. Con temas coyunturales, locales, nacionales e internacionales de interés general. Charlando con Elizabeth.